Hola, en nuestro programa de hoy nos vamos a ocupar de los movimientos. Todos los días nos encontramos con situaciones que pueden ser explicadas a través de conceptos matemáticos. Pero eso no significa que solo estamos hablando de números. Por ejemplo, cuando vemos pasar un auto por la calle o cuando miramos el paisaje desde la ventanilla del tren y vemos que se va en sentido contrario, estamos viendo figuras o imágenes generadas a partir del desplazamiento de otras. Este tipo de situaciones también son objeto de la matemática, pero en este caso es una parte muy interesante de la geometría que se ocupa de estudiar ciertas transformaciones llamadas movimientos. Ahora supongamos que pudiéramos sacar una foto del molino en movimiento a gran velocidad. El resultado va a ser una imagen similar a la que vemos si el molino está quieto. Y lo mismo ocurriría con el tren. Esto significa que cuando vemos la imagen de un objeto en movimiento, podemos pensarlo como si estuviéramos viendo a cada instante nuevas imágenes del mismo objeto. Si miramos con atención las imágenes del tren y del molino detenidos y las comparamos con las fotos sacadas en movimiento, vamos a descubrir que las nuevas imágenes resultan de transformaciones de la imagen original en donde tanto la forma como el tamaño de los objetos en las imágenes originales no se modifican. Si hay un aspa del molino que está rota, veremos que se mueve y cambia de posición respecto del eje que la sostiene. Pero cada nueva imagen tiene la misma forma y tamaño que la original. No crece ni se contrae. Cuando vemos la traslación del tren, nada cambia en él, salvo su posición en una línea recta, que en este caso es la vía. Pero ¿qué sucede si nos paramos frente a un espejo? Lo que vemos en él es una nueva imagen de nosotros mismos. Aquí también la imagen se obtiene por un movimiento. Prestemos atención al rostro. La imagen que refleja el espejo es muy semejante a la original, solo que el lunar que tenía en la mejilla izquierda ahora lo veo en la mejilla derecha. No cambió ni la forma ni el tamaño de la imagen. Lo que cambió es su orientación. Todas estas transformaciones son operaciones que pueden ser estudiadas a través de la geometría. Y muchas de las operaciones geométricas que hoy se utilizan en la producción de novedosos diseños ya se conocían en la antigüedad. Para que se den una idea, se conocían tanto que asombra pensar que casi toda la geometría vinculada con las figuras y los cuerpos que nos rodean sigue la misma teoría que escribió hacia el año 300 a.C. un tal Euclides de Alejandría. Pero veamos cómo aprovecha estas transformaciones un fotógrafo. La primera fotografía que ha registrado la historia, a pesar de alguna controversia con respecto a su fecha y a su oportunidad, rondó en los 8 horas de exposición. Es decir, que el inventor de la fotografía, uno de los inventores de la fotografía, que es Nicéforo Niepce, tuvo que tener su cámara, ¿no es cierto?, una cámara muy precaria para lo que conocemos actualmente, 8 horas para que se registrara la luz, ¿no es cierto?, sobre el soporte sobre el cual se estaba realizando la imagen. Con los años, obviamente, esto disminuyó mucho. La primera fotografía que se anunció públicamente al público, tuvo una duración de 20 minutos. Y era una escena callejera de París, con una curiosidad muy interesante. La foto está hecha aproximadamente en horas del mediodía, 10:30 de la mañana, 11:30, digamos, pleno sol, en la calle de París, muy transitada, pero que la fotografía no registra nada más que la calle, los árboles, los edificios y un lustrabota con su cliente. Esa fotografía llamó la atención en su momento porque
fue el modo más preciso, ¿no es cierto?, donde se pudo representar una escena de la realidad, pero ese mecanismo tan perfecto de reproducir la realidad omitió la existencia de las personas, de los carruajes, de los caballos, de los arneses, de todo lo que podía haberse movido durante esos 20 minutos, que no estuvo en su lugar para poder ser registrado por la cámara. Es decir, que uno ve una foto y dice, acá está todo perfecto, nada se mueve, pero en realidad todo lo que se movió ni siquiera fue registrado. Hoy una situación con una iluminación normal y con una cámara que tenga algunas prestaciones mínimas, estoy hablando de prestaciones mínimas, es posible tanto congelar el movimiento como poder registrarlo. Y dependerá de la cantidad de veces con que nosotros dividamos el segundo. Los movimientos en una foto pueden obedecer a dos orígenes diferentes. Uno es el movimiento de cámara, ¿no?, que es cuando uno está sacando la fotografía, que involuntariamente o voluntariamente, puede ser el caso, la cámara se mueve, ¿no?, ya sea porque la estamos sacando desde un coche, ya sea porque estamos caminando, o por el simple impulso de apretar con mayor fuerza de la necesaria y se mueve toda la cámara. Si la foto se está haciendo a una muy alta velocidad, es posible que ese movimiento tampoco lo registre la fotografía. Pues si es un movimiento si es una velocidad relativamente baja, puede llegar a registrarlo. En ese caso nos damos cuenta que el movimiento fue de cámara porque todo lo que aparece en la fotografía está movido. Incluso aquello que no se mueve frente a nuestra mirada, por ejemplo un edificio, la calle, un árbol. Si eso se mueve es un signo inapelable de que lo que se movió fue la cámara. El otro movimiento puede ser el movimiento del objeto. Yo estoy quieto, incluso la cámara puedo tener sobre un trípode o perfectamente apoyado, y estoy sacando un automóvil que pasa a alta velocidad cerca de la cámara, o una persona, un animal, un pájaro, lo que sea, y si la velocidad es baja, vuelve a pasar lo mismo. Se mueve el pájaro, se mueve el perro, se mueve el coche, pero lo que está atrás o lo que está adelante y que está plantado en la tierra y no se movió, entonces ahí podemos decodificar qué es lo que se movió. Si solo se mueve un elemento que pasa por una escena por la calle, por ejemplo, como las fotos que podemos estar viendo ahora, donde hay una persona que está parada y hay un taxi que pasa y está movido. La persona que está parada está esperando que pase el taxi, entonces tiene un movimiento porque la persona se mueve, pero la cámara no lo registra. Ahora, el taxi pasa a una alta velocidad en relación a esa persona y esa persona, ese movimiento sí se registra. Ahora, si yo abro mucho más el diafragma y aumento la velocidad o disminuyo el tiempo de exposición, que es lo mismo, es decir, divido el segundo en partes mucho más pequeñitas, puedo lograr que todo esté congelado, aunque esté con mucho movimiento. Por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo ahora pasa un colectivo relativamente cerca de donde yo estoy sacando la fotografía y hay una bicicleta que también está pasando. Y el movimiento es muy vivo y hay una persona atrás que se ve que está caminando y tiene el pie que está apoyando en el piso y se ve absolutamente congelado. Bueno, esta fotografía se sacó a un 500avo de segundo. ¿Qué significa eso? Que a un segundo se lo dividió en 500 partecitas y en una de esas partecitas es la que se tomó la fotografía. De manera tal que para esa velocidad la cámara pudo congelar el movimiento de estas personas. En cambio, en la foto anterior solo pudo congelar el de la persona que estaba parada y no así el del taxi, porque la velocidad se hizo de muchísimo más baja. Les propongo que observemos detalladamente ciertas transformaciones geométricas para distinguir traslaciones, rotaciones y simetrías. Y a medida que vayamos avanzando vamos a ir descubriendo su presencia tanto en la naturaleza como en muchas de las actividades del hombre.
Trabajando sobre una superficie plana, como un papel o un monitor, a partir de una figura, podemos obtener otras en las que se conserva la forma y el tamaño de la original. Las transformaciones geométricas que hacen que esto sea posible se llaman movimientos, y sus efectos están presentes en las estructuras más simples, como el diseño de guardas, generadas por el desplazamiento recto de un motivo original que se traslada, o por rotaciones reiteradas según un mismo ángulo. Hablemos primero de las traslaciones. Una guarda es un buen ejemplo de figuras que se obtienen por traslación. Una misma figura o motivo se repite de forma periódica sobre una región del plano limitada por dos rectas paralelas. Las guardas de los empapelados de las habitaciones infantiles o aquellas que vemos en algunos pisos pueden ser buenos ejemplos, pero no son un invento moderno. En los templos antiguos que aún se conservan, podemos ver frisos que desempeñaron funciones de ornamentación, en muchos casos con motivos sagrados. Como ya dijimos, la decoración de un friso o de una guarda se genera a partir de una figura o motivo que se repite periódicamente a lo largo de una banda rectangular. Se trata de la aplicación de una traslación, es decir, un movimiento en línea recta mediante el que se obtiene una nueva figura a partir de otra original. La nueva figura conserva el tamaño y la forma de la que le dio origen y además resulta paralela a ella. Cuando se diseña un friso o una guarda, se tiene la libertad de elegir el motivo o la figura que se repetirá. Pero también se pueden escoger las transformaciones que se aplicarán a ese motivo inicial. Las traslaciones son movimientos que siempre se producen en la dirección de una recta. Los frisos que vimos hasta el momento fueron elaborados a través de traslaciones horizontales. Pero utilizando el mismo procedimiento se pueden diseñar nuevas figuras, aplicando en cada caso una traslación en la dirección y sentido dada por un segmento orientado. Ese segmento orientado, que representamos con una flecha y se denomina vector, indica en qué dirección y sentido se efectuará la traslación de la figura y además qué tan lejos se trasladará. Esto último lo indica la longitud del vector. Pero, ¿solo en los frisos y en las guardas hay traslaciones? Cuando abrimos el cajón de las medias, cuando desplazamos el estante del teclado de la computadora, cuando corremos el pasador de la puerta, cuando subimos en ascensor y en unos cuantos ejemplos más, también hay movimientos de traslación. Hay movimientos de distinto tipo. Las traslaciones son uno de ellos, pero también hay otros, como las rotaciones. Observemos las agujas de un reloj, o las aspas de un molino de viento, o la rotación de una veleta en lo alto de una casa. Si prestamos atención, vamos a notar que esos movimientos tienen una característica común. En todos los casos, hay un punto fijo alrededor del cual giran los demás. Ese punto fijo se llama centro de rotación. En cualquiera de esos objetos en movimiento, vemos que a excepción del centro, que permanece fijo, todos los puntos de la figura rotan. La amplitud del movimiento está dada por un ángulo con determinada orientación. La orientación de un ángulo se considera positiva si es contraria al de las agujas del reloj y negativa si se desplaza en el mismo sentido. En los días ventosos, las veletas giran alrededor de su centro de rotación. Van hacia un lado y hacia otro según los cambios en la dirección de los vientos. Estos cambios se indican con relación a los puntos cardinales. Una forma muy interesante de representar las direcciones de los puntos cardinales es la rosa de los vientos. En ella está señalado el norte y en sentido opuesto el sur.
Si desde el norte la veleta gira un ángulo recto en sentido positivo, indicará el oeste. En cambio, si desde el norte girara el mismo ángulo en sentido negativo, estaría indicando el este. Si en otro momento la veleta indicara el sur y rotara 135 grados en sentido negativo, se detendría en el noroeste. Pensemos en una calecita. El movimiento de rotación de una calecita tiene las mismas características que el de la rueda de un auto o de una bicicleta, o que las poleas de un aparejo que se utiliza para sacar agua de un pozo. Ese tipo de mecanismos de rotación se utiliza también en el arte, la arquitectura, el diseño de objetos artesanales y en las más diversas aplicaciones. Yo creo que hay que distinguir los movimientos físicos de los movimientos en sentido matemático que estamos viendo acá. Un movimiento físico es un cambio de posición de un cuerpo que se produce en el tiempo. A medida que el tiempo transcurre, la posición del objeto va cambiando. Está relacionado con el concepto matemático de movimiento, pero el concepto matemático de movimiento solamente se preocupa de figuras planas y mirando solamente las posiciones iniciales y finales de esa figura. Y lo que busca, o lo que se establece en un movimiento es una función, es decir, una correspondencia entre puntos de la figura inicial y puntos de la figura final. Esa función es un movimiento, sea una traslación, una rotación o una simetría. La composición de movimientos, es decir, esto de rotar un cuerpo y después trasladarlo, es una composición de funciones, lo que en matemática llamamos componer funciones. Observamos las transformaciones que se producen por el desplazamiento recto de una imagen y las que se producen por su rotación. Veamos ahora qué sucede cuando se combinan ambos movimientos. Si pudiéramos registrar el movimiento de un punto luminoso fijo en la rueda de una bicicleta, cuyo centro de rotación se traslada al avanzar, se vería que describe una figura como esta. Esta figura es lo que llamamos una curva cicloide. Cualquier figura de un plano puede generar una nueva imagen por rotación. Si a una figura se le aplica una rotación de centro O y ángulo alfa, vemos cómo la figura transformada conserva el tamaño y la forma del original, pero además mantiene su orientación. Lo mismo sucede en el caso de las traslaciones, solo que allí la nueva figura es paralela a la original. Así como se producen transformaciones de imágenes por los movimientos de traslación y de rotación en las que la imagen inicial no modifica su orientación, existe un tipo de transformación en donde ocurre lo contrario. Estas transformaciones se llaman simetrías, una palabra que evoca ideas de equilibrio, armonía y belleza, tanto en la naturaleza como en el arte o la ciencia. Por ejemplo, si juntamos la palma de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, veremos que pese a que no son exactamente iguales, coinciden. Eso significa que son simétricas. Pero si superponemos una mano a la otra, veremos que no coinciden. Eso es porque se encuentran orientadas de manera inversa. El pulgar que en una está a la izquierda, en la otra se encuentra a la derecha.
La simetría también puede verse en esas pesadas puertas dobles de algunas iglesias, o en esas ligeras y vidriadas puertas corredizas de los centros comerciales. Pensémoslo como en un juego de espejos. Si tomamos un espejo plano de bordes rectos y ponemos un objeto frente a él, el espejo nos devolverá la imagen simétrica de ese objeto. Prueben a acercar el objeto al espejo y verán que coincide perfectamente con la imagen. Esta propiedad de los espejos, que consiste en devolvernos imágenes simétricas, se aplica, por ejemplo, en los vehículos de los servicios de emergencia. Habrán visto alguna vez que en los frentes de esos vehículos las palabras policía o ambulancia están escritas al revés. Y eso es precisamente para que los conductores de los vehículos que van delante puedan leer al derecho en su espejo retrovisor y les cedan el paso. También las letras mayúsculas en imprenta de nuestro alfabeto nos dan ejemplos de simetría. Algunas presentan una simetría de eje vertical. En algunos casos la simetría es de eje horizontal. Y también hay algunas que presentan una rotación de ángulo llano alrededor de su centro. Veamos ahora qué pasa con los números. 0, 1 y 8 son simétricos respecto de un eje vertical. 0, 1, 3 y 8 son simétricos con relación a un eje horizontal. Agreguemos otra curiosidad. El 9 se obtiene por rotación del 6. ¿Y qué me dicen de una fecha como 19 del 8 del 61? Como vimos, la simetría es una transformación que suele estar presente en nuestra vida diaria, no solamente en nuestro cuerpo y en el de otros animales, en los vegetales, hojas, flores y frutos, sino también en muchos instrumentos creados por el hombre en la arquitectura, en el arte y en la ciencia. Cuando termina el cubismo, cuando empieza ya a desaparecer y se empiezan a estudiar otras cosas, aparece la pintura cinética, donde en realidad aparece el movimiento, y la pintura más emblemática es la de Duchamp, que es un personaje bajando la escalera. ¿Por qué aparece el movimiento en la pintura? Porque el cubismo lo que pregonaba era que ellos utilizaban alto, ancho, profundidad y movimiento. Entonces, ¿cómo hacía el cubismo para representar el movimiento? Viste que Picasso dibujaba una cara de frente y al mismo tiempo le dibujaba la de costado, porque lo que estaba dibujando era este movimiento. Bueno, Duchamp lo lleva al extremo y hace toda esa pintura de la figura bajando las escaleras. Entonces es toda como si hubiera sido fotogramas que se van haciendo. La composición de más de una transformación, es decir, traslación más rotación, nos llevó a algunas curvas generadas por movimientos. Uno de estos movimientos que se producen en el tiempo es la cicloide. Pero hay muchos más que fueron objeto de estudio de los matemáticos y físicos de todos los tiempos. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.